Bienvenidos, bienvenidas a otra entrevista de Social Investor. Hoy queremos conocer más al detalle cómo es una de las estrategias de una de las mejores compañías del IBEX 35 NSG. Nos acompaña el responsable de sostenibilidad y de reporting ESG de Amadeus, Lucas Boves. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Queríamos hablar un poquito, conocer más al detalle cómo es vuestra estrategia de sostenibilidad. Sois una de las compañías con mejores calificaciones ESG. Estáis en el ranking Social Investor, sois una de las 9 compañías que han logrado colocarse en él. Cuéntanos un poquito, ¿qué está valorando el mercado de vuestra compañía? Bueno, yo creo que probablemente, sobre todo, creemos que lo que está valorando es una trayectoria histórica, ¿no? A lo largo de los últimos años hemos mantenido una estrategia que creo que ha demostrado que nos ha dado resultados y que hemos implementado desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, en el área medioambiental, pues nos hemos focalizado en 3 pilares que desde hace años siguen siendo nos marcan la dirección, ¿no? Por una parte, el mejorar la eficiencia de nuestras operaciones. Por otra parte, muy importante en nuestro sector, ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos medioambientales. Y la tercera es, quizá la más crítica, es darse cuenta de que el tema de la sostenibilidad no puede ser resuelto por una parte aislada, sino que tenemos de colaborar en toda la industria de manera conjunta para conseguir objetivos a largo plazo. Y creo que esos tres pilares nos han ayudado mucho a lo largo de los años a posicionarnos bien, a marcar direcciones y prioridades y, bueno, pues afortunadamente los resultados creo que son razonablemente buenos hasta ahora. Comentas precisamente la colaboración en los últimos años. Llevamos un año muy complicado, lo llevamos todos con el COVID. ¿Cómo ha cambiado vuestra gestión ESG desde el inicio de la pandemia hasta ahora, con todas las complicaciones que ha habido, sobre todo en el sector turístico? Efectivamente, la verdad es que ha sido un revolcón tremendo lo que nos ha supuesto la pandemia en todos los sectores y en particular en el sector de los viajes, ¿no? Y ha puesto de manifiesto quizá el que el sector de los viajes en particular pues tenía una serie de vulnerabilidades mucho más grandes de lo que en principio asumíamos o que habíamos subestimado de alguna manera, ¿no? Entonces esto hay que ver el lado positivo, nos va a ayudar a dar más prioridad a aspectos ESG en el futuro y creo que hará que en el futuro la industria sea menos vulnerable a este tipo de incidencias, ¿no? En nuestro caso concreto, bueno, pues hemos tomado una serie de medidas sobre todo para ayudar a nuestros clientes. En primer lugar, pues implementando soluciones que les ayuden en estas situaciones tan volátiles para poder ayudarles, por ejemplo, a hacer cambios de reserva, a tener una información más actualizada de la situación, a ayudar en algunos casos concretos a hacer reservas en lugares en donde la pandemia era particularmente grave. Y luego también hemos tenido, por supuesto, una parte muy importante que nos ha afectado, que es la ayuda a nuestros propios empleados, ¿no? Hemos tenido que replantearnos, como muchas otras empresas, la forma en la que estábamos trabajando y la seguridad de los trabajadores. Entonces, esto ha sido una parte muy importante y a largo plazo, como digo, nos ha ayudado a dar más prioridad a los aspectos de ESG en todos los aspectos de la compañía. Ahí comentabas la colaboración con las aerolíneas. Vosotros trabajáis con ellas para reducir su impacto medioambiental, para mejorar su productividad, para reconfigurar las rutas. Entiendo que en este año ha habido mucho cambio, pero que estáis haciendo una trayectoria bastante sistemática a lo largo de los últimos años. ¿Nos puedes explicar cómo es este trabajo de la mano de las compañías? Efectivamente, sí. Para nosotros, como decía, el segundo pilar de nuestra estrategia es muy importante el ser capaz de ayudar a nuestros clientes a mejorar su impacto, especialmente en un sector como el de los viajes y particularmente el de las líneas aéreas que tiene una intensidad de consumo energético alto. Entonces, digamos que un aspecto muy importante del éxito de nuestra empresa es que nuestras soluciones tecnológicas están dirigidas a mejorar la eficiencia de las operaciones de nuestros clientes, en particular de las líneas aéreas. Y en muchas ocasiones estas mejoras en la eficiencia van ligadas a mejoras medioambientales. Por ejemplo, tenemos una solución que llamamos SkySuite, que consiste en, a través de información histórica y bueno, pues, una gran cantidad de datos y de algoritmos bastante sofisticados, pues intentamos predecir demanda de vuelos, ¿no? Y en esta situación pues es un tema muy crítico y ayudamos a las líneas aéreas a tomar 3 de las decisiones que son más importantes
para la rentabilidad o el éxito de una línea aérea, que es a qué lugares volar, con qué tipo de avión y con qué frecuencia. Entonces, si una línea aérea responde a estas 3 preguntas correctamente, probablemente será una línea aérea rentable, pero al mismo tiempo será una línea aérea que utilice una cantidad óptima de recursos por pasajero volado, y me refiero a recursos en cuanto a uso de infraestructuras en aeropuertos, consumo de combustible, polución local a efectos de ruido, en fin, que hay una sinergia muy interesante entre aspectos tecnológicos y aspectos medioambientales. Amadeus invierte en un año tan difícil como el año pasado, invertimos más de 870 millones en investigación y desarrollo. Y estos 870 millones se dedican fundamentalmente para hacer la industria más eficiente. ¿Y estáis viendo ahora con el repunte de la actividad económica un repunte también de los vuelos? ¿Las aerolíneas están recuperándose? Bueno, la recuperación creo que está siendo dispar, porque también es verdad que la evolución de la pandemia lo es. Entonces hay una situación todavía bastante incierta. Nuestro trabajo consiste en adaptarnos a la situación y aportar las mejores soluciones en cada momento. Pero somos optimistas en cuanto a que, bueno, probablemente la evolución de la vacunación sea muy positiva y a partir de ahora esperamos que la situación vaya mejor. Precisamente el sector de las aerolíneas desde hace años es uno de los que está en el foco en cuanto a la reducción de emisiones contaminantes por el uso de combustibles que conlleva. ¿Cómo veis su trabajo? ¿Están evolucionando en general de una forma positiva hacia un horizonte de emisiones cero? Bueno, hombre, nosotros intentamos ayudar efectivamente a las líneas aéreas en la parte que nos corresponde. He de decir, para empezar, que hombre, no somos expertos precisamente para juzgar probablemente lo que estén haciendo, pero sí me gustaría apuntar un par de cosas más de carácter general. Y una es que yo creo que en general las líneas aéreas están siendo, bueno, se está subestimando quizá el esfuerzo que están haciendo. Hay que tener en cuenta que el punto de partida de las líneas aéreas es de una tecnología bastante sofisticada comparada, por ejemplo, pues no sé, con centrales térmicas de carbón. La posibilidad de mejorar la tecnología en los aviones es relativamente más difícil, ¿no? Creo. Entonces, de todas formas, sí que vemos que las líneas aéreas están haciendo esfuerzos significativos. De hecho, el año pasado nosotros colaboramos con una universidad australiana que se llama Griffith y elaboramos un estudio para precisamente entender cuáles son las principales medidas que están tomando las líneas aéreas en este sentido. Y básicamente creo que se pueden resumir en 3 tipos. Una es las mejoras técnicas de los aviones, otra importante son las mejoras operacionales y una tercera que también pues, es muy esperanzadora es la utilización de combustibles sostenibles. Además de esto, se están utilizando como un sistema de mitigación, pues mecanismos de mercado para poder reducir emisiones en otros sectores donde ahora no es posible hacerlo en la aviación. En otros países, por ejemplo en Francia, estamos viendo medidas para reducir el número de vuelos. Francia ha planteado eliminar los vuelos de menos, cuando haya alternativa en ruta de 2 horas en tren. ¿Vosotros cómo veis este tipo de medidas que supone un recorte para la industria de la aviación? Bueno, como comentaba al principio, una parte fundamental que tenemos que tener en cuenta y no podemos olvidar si tomamos el tema de la sostenibilidad en serio, es que tenemos que colaborar con todos los actores del sector, incluyendo gobiernos, incluyendo instituciones, incluyendo representantes de la industria. Entonces, este tipo de decisiones realmente, pues bueno, igual que la operación de los aviones nos compete hasta cierto punto. Nuestra misión consiste, una vez que este tipo de decisiones se toman, pues en ayudar a la implementación y que todas estas medidas se hagan lo más rápido posible para que tengan el efecto deseado. En ese sentido, desde luego, trabajamos con líneas aéreas, pero también con otros proveedores de viaje, desde luego incluidos los trenes. Hay una parte muy importante que creo que también se está subestimando en cuanto a su potencial, que es la posibilidad de la multimodalidad en los viajes, es decir, el que haya más visibilidad de cara al viajero final en cómo combinar distintos medios de transporte para hacer el transporte más eficiente. Y en ese tipo de soluciones en donde Amadeus aporta la tecnología y la experiencia es donde creemos que podemos aportar valor, implementando, como digo, pues las medidas que se van tomando a nivel regulatorio. Y vamos hacia ahí, ¿no? Vamos hacia un modelo en el que los viajes serán combinados con distintos tipos de transporte cada vez menos contaminantes.
Bueno, efectivamente, yo creo que hasta cierto punto ya están ahí. La dificultad es que eh, el combinar en una sola plataforma toda la información relativa a viajes, pues es una de las cosas en las que tenemos mucho trabajo que hacer, creo, ¿no? Para poder facilitar de nuevo unos viajes más eficientes, tanto de cara al viajero como de cara al medio ambiente. En vuestro caso, en el caso de Amadeus, me gustaría ahondar también en cuál es vuestra estrategia de descarbonización. ¿Qué hoja de ruta os habéis marcado para los próximos años? No sé si tenéis una primera meta en 2030, hacia más adelante, la descarbonización total en 2050. Sí, en este sentido, bueno, es verdad, bueno, lo primero que tengo que decir es que los plazos que se manejan, digamos que una diferencia importante entre los plazos que manejamos nosotros a efecto de estrategia de negocio con los plazos que se manejan. Es decir, 2050 nos parece un escenario muy, muy, muy largo. Bueno, nosotros es verdad que nos hemos comprometido formalmente a alcanzar la neutralidad en carbono en 2050, pero siendo realistas, nuestra ambición es conseguirlo en 2030, que es un periodo de tiempo pues mucho más tangible. Y bueno, en ese sentido estamos, creo que en buena dirección. Hemos analizado cuáles son, en nuestro primer pilar, pues las principales fuentes de emisión de nuestras operaciones. Tenemos un centro de datos en el sur de Alemania que consume una gran cantidad de energía eléctrica debido a la cantidad de transacciones que procesa, y hemos desde el año 2019 empezado a utilizar certificados de garantía de origen de energía renovable, reduciendo nuestras emisiones muy significativamente. En 2020 ya hemos reducido prácticamente un 70% las emisiones de alcance 1 y 2 en comparación con 2018. Las de alcance 3 entendemos que se quedan para más hacia el final de la década. Efectivamente, estamos empezando a tomar medidas en ese sentido. Es un tema muy interesante, precisamente porque además los viajes para las empresas son considerados como alcance 3 y de hecho estamos actualmente estudiando cómo podemos con nuestra tecnología y alcance facilitar la reducción de esas emisiones bueno, gestionarlas en primer lugar y reducirlas. En vuestro caso, como comentábamos antes, sois una compañía que tiene que trabajar de la mano de la industria turística, pero también de la mano de otras asociaciones y de alianzas. ¿En qué campo estáis jugando en ese terreno? ¿En qué alianzas estáis? Bueno, somos, como comentaba antes, hemos firmado el Climate Neutral Pledge, que básicamente lo que implica es un compromiso para reducir nuestras emisiones a cero a 2050. Como digo, es un plazo para nosotros demasiado largo para poder realmente gestionarlo. Y participamos también en el Pacto Global de Naciones Unidas, por ejemplo, y llevamos también acuerdos más concretos con organismos del sector, en donde creemos que podemos ser más efectivos. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la agencia de Naciones Unidas que se encarga de la aviación civil, para fomentar el uso entre los viajeros de la calculadora de carbono que ellos han desarrollado y que nosotros ponemos a disposición de los viajeros en nuestras plataformas de distribución. La idea, como decía al principio con los temas de colaboración, es que cada una de las partes del sector aportemos nuestros particulares áreas de conocimiento y de activos para el beneficio del sector. En este caso, lo que hace la Organización de Aviación Civil Internacional es aportar la legitimidad que tienen como representantes del sector para desarrollar esa calculadora de carbono, y nosotros ponemos la tecnología y el alcance a millones de viajeros al año para dar a conocer esa información y que los viajeros puedan elegir viajes sostenibles o entrar en otro tipo de prácticas como la reducción de carbono mediante mecanismos de compensación. Como responsable también de reporting ESG de Amadeus, estábamos hablando de materia medioambiental, pero hay dos aspectos de la ESG, que son lo social y el buen gobierno corporativo, que están ganando peso. No sé cómo lo veis vosotros, si el reporting está dando más peso a estas áreas y lo va a dar en el futuro con la nueva regulación europea. Me gustaría saber vuestra opinión.
Sí, lo que vemos, ya veíamos antes de la pandemia y que se ha acelerado es que todos los aspectos de ESG están ganando prioridad tanto a nivel regulatorio como a nivel de preocupación por parte de los inversores, como por parte de los clientes y en una empresa como nosotros también muy importante por parte de nuestros propios empleados. Es decir, nosotros para ser capaces de atraer talento tenemos que ofrecer una cultura de empresa que sea sensible con estos temas para poder atraer el talento que necesitamos. Entonces, la atención a los temas ESG sin duda ha crecido, se ha acelerado con la pandemia y no tenemos ninguna razón para pensar que va a disminuir, sino más bien al contrario. ¿Cómo veis el reporting de la Unión Europea? Que ahora vayamos hacia una mayor unificación a la hora de comunicar los datos. Pues muy útil en el sentido de que efectivamente, bueno, pues claro, como creo que es normal en esta situación, pues al principio ha habido una gran demanda de datos por distintas fuentes y probablemente positiva en general, pero es verdad que con una cierta necesidad de coordinación que todavía no está pues completamente conseguida. Entonces, en la medida en que haya una claridad regulatoria sobre cómo reportar determinadas cifras o determinados datos para poder facilitar tanto el reporte como la comparabilidad y como la gestión a largo plazo, pues es evidentemente muy positivo, ¿no? Dado que asumimos que es un hecho el que tenemos que entrar por ahí y lo mejor es hacerlo de la manera más eficiente para todos. En el tema social, ¿cómo son los ratios de Amadeus en cuanto a presencia de mujeres, diversidad? ¿Qué destacáis en esos aspectos? Bueno, es verdad que en el sector tecnológico en particular, pues no es un secreto, es un sector en el que la presencia de la mujer pues es menor que la de los hombres. Nosotros tenemos en la plantilla unos 16.000 empleados. Tenemos una presencia, esto es importante, una presencia geográfica muy diversa. Creo que en eso probablemente somos una empresa un poco muy particular dentro del IBEX. Dentro de nuestros 16.000 empleados, unos 1.000 estamos en España. En España, por cierto, hay más mujeres empleadas que hombres en el caso de España, pero por eso digo que en realidad nos vemos muy afectados por esta condición geográfica y también por el tipo de trabajo. A nivel general, el porcentaje de mujeres en la plantilla es de un 38% el año pasado. Y es verdad que pues hay determinados puestos que para nosotros son críticos, que son desarrolladores de software, en que países como India pues realmente están casi copados por hombres. Sí que estamos hasta cierto punto orgullosos de que en casi todos los países en los que operamos la proporción de mujeres es mayor que la media en el país. Pero es verdad que es un camino que tenemos que recorrer y en el que tenemos que avanzar. Y en el caso del Consejo, de la alta dirección, ahí estáis más cerca, así que de los objetivos planteados, por ejemplo, por el Código de alcanzar un 40% de mujeres en el Consejo. Sí, efectivamente, ahora no recuerdo exactamente el dato, que somos un 23% ahora mismo y de hecho hay planes para seguir aumentando y que alcancemos ese compromiso que es lo recomendado por el Código de Buen Gobierno. Amadeus actualmente es una de las compañías con mayor capitalización del IBEX, que si no me equivoco hoy está rondando los 26.000 millones de euros. Me gustaría saber cómo es vuestro trato con los inversores ESG, si os piden más información, cómo es el día a día, es igual que con otros inversores, si desde el punto de vista del reporting hay mayor exigencia de peticiones de información. Sí, en línea con lo que hemos hablado, efectivamente, notamos una diferencia significativa. Yo creo que podemos hablar de que se ha transicionado un poco de una situación en la que todos los temas de ESG pues digamos que se exigía un mínimo cumplimiento, más o menos exigente, pero en general no era en ningún caso un tema muy crítico a efectos de la evaluación de inversores. A partir de ahí se empezó a exigir una mayor información, una mayor transparencia de los datos que reportamos y de hecho, pues Amadeus en ese sentido desde hace ya varios años hemos empezado a publicar bastante más información de temas ESG y ahora estamos llegando al punto en el que si no hay un determinado cumplimiento de determinados niveles de exigencia en ESG, pues hay determinados inversores en que no contemplan la inversión en compañías, con lo cual pues creo que es una tendencia en general positiva, pero es verdad que requiere un esfuerzo. Uh-huh. ¿Y la relación con las empresas de calificación, con Standard & Poor's,
con MSCI, por ejemplo, os solicitan, vosotros tenéis los mejores ratings de las principales agencias, os solicitan mucha información, mucha actualización permanente, tenéis que tener un diálogo continuo. ¿Cómo es ese trato? Pues es bastante fluido y efectivamente hay un reto bastante grande que yo creo que tienen. Y es que, claro, ellos tienen la necesidad de valorar todas las compañías de distintos sectores. Y lo que en general vemos es que ¿verdad? Hay una mayor demanda de información en general y que les resulta complicado el ajustar sus peticiones o sus preguntas concretas a cada sector. A nosotros en particular, pues es verdad que quizás somos una empresa poco comparable con otras, pero es verdad que eso, bueno, pues sí que hemos tenido que matizar cómo describir los aspectos que para Amadeus en concreto son materiales o no, en contraposición con otras empresas. En cuanto a demanda de información, pues sí, cada vez es mayor. O sea, ellos nos mandan cuestionarios cada vez más extensos, cada vez más exigentes, cada vez con un nivel también de exigencia en cuanto a verificación externa de la información mayor. Y como digo, creo que en general ese esfuerzo es mayor, pero es positivo a largo plazo y nos ayudará a todos si realmente nos tomamos en serio la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, bueno, tenemos una buena relación y un diálogo pues, fluido dentro de lo posible. ¿Y consideráis que es necesaria una mayor estandarización respecto a esa información que os piden? En vuestro caso, siendo una tecnológica y una tecnológica encaminada a un sector como el turístico, imagino que Standard & Poor's no pide la misma información que otras agencias, que MSCI, que Sustainalytics. ¿Hace falta que haya entre ellas un mayor diálogo y que las preguntas sean similares para facilitaros el trabajo también a las compañías? Pues absolutamente. Yo me consta que ya hay ciertos avances en ese sentido. Por ejemplo, Global Reporting Initiatives tiene, bueno, pues contempla determinadas preguntas que ya se hacen en CDP. Y Dow Jones Sustainability hace lo mismo también. Hay cierta coordinación, pero desde luego hay margen de mejora. Seguimos respondiendo a preguntas más de una vez, hay ciertas duplicidades y esto indudablemente genera más trabajo y un poco más de dificultad también porque a veces las preguntas pues buscando el mismo tipo de información se hacen de manera distinta y te obligan a adaptarte un poco. Pero bueno, creo que es razonable que eso ocurra así durante un tiempo, pero sí que es verdad que también la expectativa es que a medio plazo o si es posible a corto, todos estos criterios se unifiquen lo más posible para que primero sea más fácil para reportar, sea más transparente y sea todo más claro, también más beneficio para todos. A nosotros nos pasa muchas veces que cuando leemos el reporting de una agencia de calificación y de otra, hay temas que no están cuadrados y dices, si es la misma empresa. Entonces yo creo que sí que encaminarnos a esa dirección y facilitaros la vida a vosotros y también a los usuarios de la información que aportáis. Efectivamente, yo como decía, es verdad que hay sectores en los que es más complicado, pero sí, también es cierto que, bueno, pues porque los criterios de valoración son distintos o porque se tienen en cuenta determinados pesos de manera diferente, pues puedes encontrarte efectivamente que en un determinado índice tienes una valoración sobre un asunto y sobre ese mismo asunto en otro índice tienes una valoración significativamente distinta. Todo tiene su explicación. Creo que todos los índices defienden criterios que son perfectamente válidos y de hecho a nosotros nos sirven en gran medida los índices, sí, para tener unos credenciales, evidentemente, pero también para tener una información de primera mano de cuál es la expectativa del sector y dónde tenemos que prestar atención. O sea, por eso tenemos una política de participación activa, equilibrando un poco los recursos que dedicamos a ello con el retorno que obtenemos. Pero sí que creo que es muy importante que estemos atentos a las evoluciones de estos índices, de las nuevas preguntas que incorporan y el nuevo tipo de información, pues para responder a las expectativas. Nos queda hablar del buen gobierno, de la G, de la ESG. ¿Ahí qué avances estáis dando? ¿Estáis aplicando criterios de sostenibilidad para la retribución de la plantilla, de la alta dirección, del consejo? ¿En qué medida estáis avanzando en el terreno del buen gobierno corporativo? Pues precisamente en el Consejo del mes de febrero se presentó un documento que bueno, pretende dar un punto de partida común a todo el tema de ESG. El tema de ESG, una de las cosas que creo que es muy importante darse cuenta es que es un tema transversal dentro de la compañía.
quizá había pues no sé, una tendencia histórica en el pasado en crear en las compañías un departamento más o menos aislado de sostenibilidad o de CSR o de responsabilidad social corporativa, que tenía unas funciones más o menos separadas del tema central del negocio de la empresa. Esto creo que ha evolucionado, no es que fuera un error, yo creo que ha evolucionado y ahora departamentos como el que estoy nos centramos sobre todo en asegurarnos de que los temas ESG sean incorporados dentro de la estrategia de la compañía en todas las áreas de negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra misión no es tanto crear una parte de ESG muy grande o un departamento de ESG muy grande, sino ser capaces de incorporar esta información o estos criterios en todas las unidades de negocio. En ese sentido, se presentó este documento que te comentaba en el Consejo de febrero con la idea de crear un punto de partida común, es decir, esta es la expectativa que hay en el mercado sobre temas de ESG, este es el posicionamiento que tiene hasta ahora Amadeus y estas son las líneas más o menos generales de ambición que podemos tener. Entre otras cosas, para poder fijar objetivos con más sentido y, entre otras cosas, también plantear la posible incorporación de objetivos tanto en la alta dirección como en el Consejo ligados a remuneración. ¿Y esas líneas a futuro por dónde van? ¿A dónde os encaminan? Bueno, pues afortunadamente creo que refuerzan la estrategia que hemos venido teniendo. A efectos medioambientales, refuerzan la necesidad de neutralizar completamente nuestras emisiones. Vamos a tener además también un elemento importante de alcance 3, que va a ser la utilización de la nube. El número de transacciones que procesamos empresas como nosotros crece exponencialmente porque la información que demandan nuestros clientes es cada vez mayor y necesitamos tener una mayor diversificación en este sentido para poder responder mejor. Eso implica que vamos a utilizar más la nube y tenemos que también ser conscientes de cuáles son el impacto ambiental de este efecto y reducirlo. Eso por el lado del impacto interno. Por el lado de clientes, claramente pues nos toca reforzar la propuesta de valor que tenemos en temas de reducción de emisiones, en soluciones como la que he comentado antes o en soluciones que en general disminuyen el consumo de combustible. Esta misma mañana estaba leyendo una noticia que el precio de las emisiones en el mercado europeo de emisiones ha subido 50 y tantos euros, que creo que es el máximo histórico prácticamente, y la expectativa también es que siga creciendo. Con lo cual, si es un factor de coste adicional que si ayudamos a las líneas aéreas en reducirlo, estamos aportando valor. Y luego a nivel de colaboración, pues seguimos reforzando un poco los acuerdos que ya tenemos pues prácticamente en todo el mundo y también favoreciendo la participación de nuestros empleados en acciones de voluntariado, por ejemplo. Por último, nos gustaría preguntaros por vuestra deuda corporativa y por si veis interés en emisiones verdes por parte de los inversores. ¿Cómo lo veis y qué estáis haciendo al respecto? Vale. Pues efectivamente en varias ocasiones hemos hablado con varias instituciones financieras para contemplar la posibilidad de emisiones de bonos verdes. Lo cierto es que en el sector en que nosotros tenemos no vemos una clara identificación de criterios exclusivamente, digamos, medioambientales para la emisión de estos bonos y por eso no los hemos emitido. Es verdad que muchas de las inversiones de las que hacemos, como digo, provocan mejoras en la eficiencia que tienen como consecuencia también mejoras medioambientales, pero lo cierto es que el aspecto prioritario es la mejora en la eficiencia. Entonces, de momento no lo hemos visto. Esperamos que con una más clara definición de los aspectos de ESG podamos posiblemente entrar en el futuro en este tipo de instrumentos y desde luego no los descartamos, teniendo en cuenta también que también están creciendo muy significativamente. O sea, lo contempláis a futuro porque básicamente el mercado de deuda también se está encaminando a esa dirección. Efectivamente. Pues Lucas Boves, muchas gracias por acompañarnos. Un placer todo lo que nos has contado y ojalá podamos hablar en el futuro de nuevos avances por parte vuestra. Encantado, muchísimas gracias. Gracias.